Listo, chiquillos. Yo les decía, la pena de muerte se transformó en un tema desde hace algunos días. Bueno, estamos viendo el caso del pequeño Tomás, ¿verdad? Que se tomó la agenda noticiosa del fin de febrero y lamentablemente dos pequeños fallecieron. Uno entiendo que fue en un fuego cruzado, el otro por los mismos delincuentes inmediatamente. La verdad, no queremos entrar en lo morboso y lo escabroso de esos casos porque no es nuestra labor, pero sí es la labor nuestra analizar lo que se genera después de que pasan cosas como esta. Es comprensible, ¿verdad?, que haya un sentimiento de la sociedad de injusticia, de impotencia, y eso hace que muchas veces se utilice el populismo penal por parte de ciertos grupos políticos, ¿verdad?, ideológicos, que empiezan a gritar por la pena de muerte, por aumentar penas, y viene al caso entonces preguntarse, ¿es esto una petición válida? Jaime Winter, abogado penalista, está con nosotros para conversar hoy de este tema. Hola Jaime, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá con ustedes y además agradezco la perspectiva con que están planteando el tema, que es una perspectiva que no es la que se utiliza en la mayoría de los medios, así que ya ese punto de partida se agradece. Oh, de nada, muchas gracias a ti por estar esta mañana y conversar de un tema que, claro, no es popular a veces, ¿no? Como bien tú dices, no muy popular plantearlo desde este punto de vista. Pero entremos en materia entonces de inmediato. La experiencia comparada indicaría entonces que la aplicación de la pena de muerte en otros países incidió o no en la disminución de crímenes y actos delictuales. Entremos en esa materia de inmediato. Y mira, y esa es la pregunta fundamental que se hace en esta materia, si es que la pena de muerte sirve o no sirve. Y te la voy a contestar sin ningún problema porque la respuesta es muy clara, ¿ah? Y es que la verdad es que no incide en nada. Pero tal vez lo que hay que preguntarse es, o hay que ir un paso más atrás en esta pregunta. Y hay que preguntarse por qué nace esta necesidad, por qué se exige esto, qué es lo que realmente se está pidiendo cuando se pide pena de muerte. Si uno revisa la cierta situación, y te lo planteo de una forma más clara, ¿ah? Yo creo que si uno le pregunta a la mayoría de los detractores de la pena de muerte y les dice, mira, salió un estudio que demuestra que la pena de muerte sí funciona, ¿ah? Si bajan las tasas de criminalidad, probablemente seguirían opinando lo mismo, ¿ah? Que están en contra de la pena de muerte. Y por eso hay una suerte de falsa discusión o falso argumento en la discusión de la pena de muerte. Pero es cierto que hay que poner sobre el tapete que si lo que estamos buscando es que haya menos delitos, eso no sirve, no funciona. Eh, y posiblemente penas muy altas tampoco funcionen. O sea, en los países en que no hay pena de muerte, esa discusión se ha trasladado a las penas privativas de libertad que duran toda la vida, digamos, ¿no? El presidio perpetuo. Claro. Entonces, y cuando uno ve, bueno, entonces, cuando uno analiza el derecho penal lo puede hacer con dos perspectivas, ¿ah? Una perspectiva uno podría decir que es la preventiva, que haya menos delitos, que haya menos delitos de la misma persona. Uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Si matamos a una persona que cometió delitos, posiblemente vamos a prevenir delitos, si esa persona está muerta, porque esa misma persona no va a cometer otros delitos. La verdad es que ese es un argumento que no funciona mucho porque no es muy predecible saber si una persona va a volver a cometer un delito o no. Así que no es el que más se usa. Los que más se usan es decir, mira, ¿sabes qué? Esto va a asustar a otras personas, ¿ah? Va a generar lo que los italianos llamaban contraspinta o contraimpulso, y va a hacer que Prevención general, ¿no? Lo que llamamos en derecho prevención penal. general, así es, se llama, no quería ponerme técnico, pero eso se conoce como la prevención general negativa. Sí. Y es que, ¿cierto?, está desarrollada en Alemania por Feuerbach, ¿cierto?, varios italianos, pero es lo más intuitivo cuando uno piensa, oye, vamos a hacer una ley, vamos a subir las penas para que haya menos delitos. Y eso no El efecto funciona, de no es que no su... funcione la pena, el efecto disuasivo. Y eso no es que no funcione solamente con la pena de muerte. En general, esto de aumentar las penas no funciona. Y podemos ir a discutir por qué siempre lo más fácil es llegar y decir, oye, aumentemos las penas, que es una forma de no hacer nada y no resolver el problema de fondo. Pero tal vez la discusión, Claro.
y tal vez esa es la discusión más importante en materia de política pública. Si uno pudiera, digamos, abrir esa cortina, ¿no? Y mostrar la verdad al respecto, nos daríamos cuenta que eso que se conoce como populismo penal es algo que está en todos los sectores políticos. Es algo que está en todos los sectores políticos. ¿Y por qué? Porque Claro, recurrir al derecho no es penal privativo de un solo sector, entonces, dices tú. no, Que no, hay un sector que lo usa un poquito más, ¿no? Eh, yo diría, tendríamos que entrar a contar, pero puede ser que lo use un poquito más. Yo creo que sí, yo creo que lo usa un poco más, pero no es privativo de ese sector. O sea, a ver, eh, claro, hay dos sectores que han tenido el poder desde la vuelta a la democracia, y si uno ve esos dos sectores, o sea, yo te diría que la última ley que no aumenta penas, que no aumenta, no crea nuevos delitos, sino que genera una situación más benigna para los imputados, es la reforma procesal penal del año 2000. Y de ahí al 2021 solo estamos más penas, más delitos, más sanciones, hemos ido aumentando. O sea, yo creo que no hay una por ahí que baja un poco las penas, pero es un ejemplo, y tenemos todos los días delitos nuevos. ¿Y por qué? Es muy fácil recurrir al derecho penal, es súper fácil recurrir al derecho penal. Primero, y esto es una cuestión de técnica legislativa, no se requiere gasto público para aumentar penas. Ya. Eso significa que cualquier parlamentario puede presentar una moción, no es de iniciativa exclusiva del presidente. Cuando uno tiene un problema, dice, ¿sabéis qué? Mataron a un niño. Normalmente... Pero, espera, un segundo. No, si alguien no está más tiempo en la cárcel, ¿no es más caro para el Estado? Sí. De todas maneras, hay un gasto público asociado... Pero eso se paga después. Exactamente. Es como la deuda. Claro, y, claro. o sea, si uno se tomara en serio esto, tendría que sentarse y decir, ¿sabéis que esto va a generar mayor gasto? Lo que pasa es que no se tiene que crear una partida adicional, ¿cierto? Decir como, oye, mira, vamos a crear un servicio nacional de este tema nuevo. No, simplemente van a ver cómo se las arreglas con el presupuesto de esas instituciones que ya existen. Y eso hace que cualquier diputado a la primera vaya y presente eso. Segunda razón, esa es la primera razón. La segunda razón es que es súper fácil. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, ¿sabes qué? Mataron a un niño. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Normalmente los problemas penales no son solo penales. ¿Ah? Y son penales y esto es súper terrible que lo diga yo, que yo soy profesor de Derecho Penal, pero el Derecho Penal no ayuda en nada en general. Hace muy poquito, tiene un espacio así pequeño de área de acción, es medio inútil, por decirlo de algún modo. ¿Ah? Que no me escuchen mis alumnos, pero es más bien inútil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que decir, mira, ¿sabéis qué? A ver, este niño estaba en situación de vulnerabilidad. Los papás de estos niños no tenían acceso a trabajo, tenían que dejarlos al cuidado. Yo no conozco los detalles de la historia que ha hecho que resurja la pena de muerte. Y me encantó que ustedes dijeran que no van a entrar en los detalles cabrosos porque no es necesario, pero estoy seguro que si uno escarba la historia va a encontrar un montón de... Es muy raro un caso en que el asesino de un niño sea alguien ajeno a la familia. Es muy raro. Lo más común es que sea alguien de la familia. Entonces, a ver, ¿cuál es la situación de esa familia? ¿Qué herramientas de protección tenía? ¿Qué posibilidades tenía de ir a buscar cuando hay abuso? Siempre hay un tercero que no está protegiendo a ese niño. Es el abusador, es el niño abusado y es el tercero que no lo protegió. ¿Dónde está ese tercero? No estoy jugando esta historia en concreto, sino en general. Entonces uno dice, mira, tenemos que meter un montón de recursos, tenemos que estudiar cómo se arregla esto. Oye, a lo mejor no hay un jardín infantil en esa zona. A lo mejor necesitaban tratamientos de droga, a lo mejor se necesitaban tratamientos de alcohol, a lo mejor se necesitan oportunidades laborales. Oye, hay un montón, entonces es difícil. Entonces, que llega el parlamentario, yo me imagino esta conversación se debe dar así, debe llegar al asesor, ¿no? El asesor joven, con mucha idea, decir, oye, deberíamos generar un grupo de estudios, una comisión, para que estudie cómo solucionar este tipo de problemas. Eso va a tomar 5 años, van a tener resultados, vamos a tener que conseguir fondos de millones de dólares y posiblemente en 15 años empecemos a ver resultados. Y el parlamentario le va a decir, oye, pero tengo la reelección en 1, necesitamos hacer algo ahora. Hazme un proyecto de ley rápido, hoy día lo quiero ese proyecto de ley. Bueno, entonces aumentemos las penas. Pero las penas no las podemos aumentar porque tiene la pena más alta este delito. Entonces, pena de muerte. Buena, pero la pena de muerte no se puede volver a imponer en Chile. ¿Es mi problema? ¿Es mi problema eso? Después que digan que no, pero yo ya presenté el proyecto, ¿no? Y esa es la conversación que es fácil recurrir al derecho penal. Es fácil. Y tal vez lo clave es que esconde el verdadero problema.
Porque ¿Y qué cuando hacemos? uno... Porque, por ejemplo, yo estoy leyendo acá, sé que Hazard tiene un comentario que hacer, ¿no? Lo llevo al tiro para allá, pero estoy leyendo acá a nuestro público, ¿no es cierto?, que está debatiendo también a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Eh, dice, algunos lo entienden, dicen, hablan de la muerte como si fuese algo tan fácil de ejecutar. ¿Ustedes pondrían la inyección letal? Pregunta una persona por ahí, ¿no? Pero María Jacqueline, que yo estaba leyéndola también, dice, penas efectivas y punto. ¿Qué tanta vuelta? Estoy aburrida del buenismo. También ella dice que a ella le provoca una sensación de tranquilidad. Hay gente que también dice eso, que saber Oye, que si pasa algo va a haber penas efectivas o va a haber pena de muerte, pero ¿cuál sería el camino real para mira, realmente ir al tema de fondo, digamos? yo creo que los dos comentarios son claves y abren dos discusiones tremendas y que son muy distintas. El primero era, a ver, para no enredarme, el primero era que no es fácil llegar y matar a alguien, ¿no? Ustedes Claro, saben que en Chile todavía está vigente la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, especialmente para casos, delitos muy graves cometidos en tiempos de guerra, una cosa que en el tiempo cercano no se ve que se vaya a aplicar. Pero eso significa que el ya, reglamento de ejecución de la pena de muerte todavía está vigente. Y es una regulación ritual que es sumamente brutal, en que la persona es aislada antes de que esto pase, que puede recibir visita a ciertas personas, todavía puede recibir visita del cura, una cosa muy anacrónica, pero bueno, no vamos a estar arreglando ese reglamento que no se aplica hoy en día. Solo en cierto momento puede visitar la claro. familia, el abogado, por supuesto, siempre puede entrar. Y en Chile se ejecuta, no sé si la gente lo sabe, y posiblemente los que con más edad pueden recordarlo, pero se ejecuta mediante pelotón de fusilamiento. Y en el pelotón Chuta, de fusilamiento, sí, no, es bien terrible siempre, que recuerde, ¿cierto? Siempre ha estado así en nuestro sistema desde que tenemos el Código Penal al menos. Eh, y el pelotón de fusilamiento, no todos tienen balas de verdad. Hay uno al menos que tiene una bala de salva, una bala falsa. ¿Y por qué? Por justamente lo que dice este auditor, y es la dificultad de matar a alguien. Y por lo menos cada uno de los que participó de ese pelotón puede ir con la casa con la duda si fue él quien lo mató o no. Y por eso tiene una bala de salva, para que todos puedan decir, mira, tal vez no fui yo. No, y Jaime, acuérdate que si el hombre no termina muerto, tiene que acercarse el oficial a cargo, ver si está vivo o no y dispararle el tiro de gracia. Es una de las uy, cosas más No, es como cabroso. ilógicas, barbáricas, no tiene ni un sentido. Además, los guardias entran con zapatillas, ellos usan bototo, entran con zapatillas para que el ejecutado no sepa que entraron, le ponen una venda. Es absolutamente anacrónico, no tiene sentido. Y hoy día, como dice No, muy bien Jaime, se mantiene solo en el caso de justicia militar, en el caso de traición a la patria. Y en tiempo de guerra más encima. O sea, que lo apliquemos es pero dificilísimo. Por eso que yo creo que tampoco lo han no. modernizado. Correcto. Yo creo que no necesitamos modernizarlo, si no lo vamos a aplicar, porque puede dar idea, digamos, de si lo modernizamos se puede llegar a aplicar. ¿Por qué no? Dejémoslo así como está nomás y olvidémonos. claro, por Oye, favor. sí. Pero mira, y esto tal vez es el único espacio de ritualidad en la ejecución penal que hay. Fíjese que esto es súper interesante, y es que si uno lee la famosa obra de Foucault, Vigilar y Castigar, él parte con una descripción de una ejecución, que es un tipo que es una cuestión pero terrible, que lo tienen que matar, pero entonces lo tienen que tirar 3 caballos y cortarle los miembros, pero los caballos no tienen tanta fuerza, entonces terminan pegándole hachazos y el tipo sigue vivo, ¿no? Una cosa así, pero atroz, atroz. Y dice, oye, pero esos tiempos cambiaron hoy en día, escondemos la ejecución, la escondemos en la cárcel y no vemos la ejecución. Y eso ha hecho que el verdadero Qué espectáculo hoy día se dé interesante. en el juicio. Ese es el espectáculo. Y yo te diría que ni siquiera en el juicio, porque el juicio es muy largo. Se da en la petición de prisión preventiva. Ese es el espectáculo que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso tiene un Claro, significado bien potente para el sistema. Y ese era el primer comentario y es súper interesante, y efectivamente matar a alguien no es algo que es muy duro, y es algo que es muy duro para la persona que lo hace, y es algo que es muy duro para nosotros como sociedad. Y por eso a mí no me gusta decir esto que no es efectivo, que no sirve para prevenir delitos, porque el problema de fondo es que nos estamos convirtiendo en salvajes, digamos, perdemos algo de civilidad. Y no digo que haya que ser suave con los delincuentes, no digo que no tiene nada que ver con eso. Es un nivel de barbarie la pena de muerte que debiéramos tender a tratar de superar, ¿no? Y lo segundo,
que dice la otra auditora, dice, pero yo quiero tener la tranquilidad que sé que esa persona va a recibir una pena efectiva, ¿no? Que va a recibir una pena efectiva. Claro. La verdad es que en Chile los homicidios en general se resuelven, ¿ah? Eso es importante tenerlo claro, o sea, no quedan, hay obviamente, la policía no hace magia, ¿no? Y pueden haber algunos que no se resuelven, pero en general tienden a resolverse y las penas tienden a ser altas, se han subido en los últimos años también, que no necesariamente es bueno, pero las penas son relativamente altas y lo más probable es que la persona reciba una pena efectiva. Hay algo ahí atrás, y es yo decía que hay un aspecto que es el preventivo, pero hay otro que es el retributivo, y creemos que hay un ideal de justicia que no está siendo cumplido cuando no se aplica una pena proporcional a lo que se ha hecho. Y yo creo que la verdad de las cosas es que, aunque la discusión para afuera que hacemos sobre la pena de muerte es si sirve para prevenir o no, en nuestros corazones, y sin que lo reconozcamos, lo que estamos tratando, o sea, lo que realmente sentimos otra cosa es, ¿cómo puede ser que esta persona tenga derecho a seguir caminando entre nosotros cuando su víctima no tiene ese mismo derecho, ¿no? Y la verdad es que eso es una situación es mucho más complicada, que uno la entiende, que uno tiende a empatizar. Salió hace poco una entrevista de Mario Desbordes, que fue muy criticado el titular que salió, porque decía, si le pasa a un familiar mío, yo mato a la persona, decía. Yo lo vi, me chocó el titular y entré a leer las noticias. Y la verdad es que no estuve en desacuerdo con nada, en ese caso lo que dijo Desbordes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que él decía entre noticias era, mira, ¿sabes qué? Si le pasa a un familiar mío, mi sentimiento va a ser, yo quiero que esa persona muera. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacer que esa persona siga viva si es que, Claro. si es que De hecho, entiendo mi que el padre de uno de los niños que falleció en estos portonazos que hubo en Maipú y en Huechuraba, él apeló a la pena de muerte, o sea, hizo un llamado a través de las redes sociales a que volviera la pena de muerte. Y en ese caso tampoco podemos cuestionar a esa persona, no le podemos pedir que racionalice cuando su hijo o hija acaba de fallecer, digamos, que racionalice. Son los sentimientos que está sacando afuera, me imagino, esa persona, ¿no? No hay ahí. Claro, y Entonces, es súper lo que dijo distinto. fíjate lo que dijo esa auditora, que dijo estoy aburrida del buenismo en esta materia. Y tiene toda la razón, Claro. porque ¿qué es lo que ha pasado no sé si llamarlo la izquierda o el progresismo en esta materia? Es que se ha olvidado totalmente de la víctima. Y es verdad, que solo se preocupa del imputado. Y también hay una víctima que está afectada, una víctima que sufre. Yo escuché a alguien una vez decir que la víctima es solo un medio probatorio en el proceso. Chuta, qué fuerte eso. Como dicen que los abogados somos expertos en robar conflictos, que le decimos a la persona qué es lo que tiene que decir, qué acuerdos tiene que aceptar cuando alegar su inocencia. No, bueno, hay algo de eso. Y tiene que ver con, podríamos decir de algún modo, el mito fundacional del derecho penal, ¿no? Y esto es otra de las cosas que hay que desmitificar. El derecho penal no se crea, no parte para prevenir delitos. Lo que había antes, siempre había castigo. Y el castigo tenía una forma de venganza antes. Mataban a alguien de mi tribu, de mi grupo, y íbamos todos y matábamos a esa otra persona. Y un día, Claro. el rey, ¿no? El cierto dijo, esto ojo por ojo, nos vamos a quedar todos ciegos. Dijo, voy a tener que ponerle, ¿cierto?, un párele a esto. Y dijo, ya, vamos a crear algunas reglas de cómo se castiga. Y por eso, la regla y de hecho, ¿sabes que me equivoqué? Esto es decir ojo por ojo, diente por diente, porque es más que ojo por ojo, más que diente por diente. La primera regla de proporcionalidad, de hecho, era una buena regla cuando se creó, es el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Alguien dijo, ¿sabéis qué? Ya, pongámosle un límite a esto. Si un ojo, si un diente, ¿no? Era una buena regla. Claro. Después hemos buscado otras formas de proporcionalidad, pero en ese momento una forma de limitar. Y después en un momento dado, en la ilustración, alguien dijo, mira, pero ahora que se quedó con este derecho a castigar el soberano, que ya no podemos ir nosotros y castigar, el soberano tiene alguna injusticia, el soberano hace lo que quiere, inventa delito, todo, y empezamos a poner una regla adicional. ¿Y eso qué significa? En términos de cómo siente el derecho penal la gente, es que el derecho penal siempre va a ser insatisfactorio para la víctima, porque antes de que existiera derecho penal, tú ibas a vengarte, ibas a matar a la persona, a torturarlo, a hacerle algo más, y le pusimos límites a eso. Entonces, el derecho penal siempre va a ser insatisfactorio para la víctima. Y por eso yo entiendo cuando la víctima dice, ¿sabes que hay que matarlo? Las penas del infierno para esta persona, es la reacción natural, es la reacción común. Y lamentablemente el derecho penal
busca dejar insatisfecha a esa persona. Y por eso es tan impopular dedicarse a esto, ¿no? Hassan tiene un comentario que hacer, te voy a leer antes algunos comentarios también del público. Dice Esmeralda Florece, ese es el tema. ¿Por qué el Estado debe asumir el cuidado de un violador y asesino de niños? Albarcón, ojo, ¿a quiénes se aplicará? Como siempre, por donde se corta el hilo, nunca van a la raíz de los problemas. Y también algunas personas hacían un comentario que decían ahí, en un país donde se hacen tantos montajes y se encarcela la pobreza, van a terminar muertos quienes a lo mejor ni siquiera debían. Rival dice, no se olviden que un votante asustado es el mejor candidato para votar por un populista de esos que prometen cosas del tipo se les acabó la fiesta a los delincuentes. Hassan. Yo he pensado mucho en este tema y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jaime. Y a pesar de eso, tiendo a pensar que estoy a favor de la pena de muerte en ciertas situaciones. ¿Ya? Pero para empezar, aclarar que la pena de muerte para temas de violación y la pena de muerte para asesinatos no sirve y es una mala idea. ¿Ya? Primero, desde el punto de vista de política pública, no funciona la pena de muerte como efecto disuasivo para el tema del asesinato, ¿no? Tenemos el experimento natural, que son los distintos estados de Estados Unidos, ¿ya? Y en los estados en Estados Unidos donde permite pena de muerte, tiene más asesinatos por 100.000 personas que en los estados que no tienen pena de muerte. Como aproximadamente 6 por 100.000 personas cuando hay pena de muerte y 4 cuando no hay pena de muerte. ¿Ya? No funciona. De hecho, Canadá es el otro país donde en 1975, si mal no me acuerdo, eliminaron la pena de muerte y bajó la tasa de asesinatos en un 44%, así si uno ve el efecto a largo plazo. Entonces, no funciona la pena de muerte para disuadir a asesinos. Es un dato de la causa. Yo no creo en la pena de muerte para asesinato porque no funciona como política pública. La persona que asesina a otra persona no es una persona racional que va a responder a incentivos. Entonces es absurdo pensar eso. Y a nivel de venganza, que tampoco creo que sea una buena justificación, porque yo creo en el valor de todos los seres humanos. Hay un argumento súper interesante de Jaime Guzmán, pero es interesante por la locura, ¿no? Pero es fascinante para entender la psicología de personas que creen en la pena de muerte por asesinato. Porque lo que dice Guzmán es que él cree en la pena de muerte por el efecto de rehabilitación, por cómo cambia la persona, el asesino, en el momento de contemplar su muerte, porque para Guzmán lo importante no es la persona, es salvar su alma. Entonces él habla de cómo una persona que va a ser asesinada el día siguiente va a transformarse, va a convertir en católico y se va a salvar su alma. Y por eso significa que es un argumento absurdo desde el punto de vista incluso cristiano. Porque, no, pero desde el punto de vista estrictamente católico, ¿qué pasa con el alma de la persona que tiene que asesinar a ese asesino? Ahí está el tema que se mencionó en los comentarios, ¿ya? El hecho que no es fácil asesinar a una persona. Hay una tremenda película, no suelo recomendar películas, pero una película que se llama El Verdugo, que es de 1963, una película blanco y negro que se puede encontrar en YouTube, que es una película acerca de la España franquista. Y al final ser el verdugo del pueblo es la oportunidad de tener una casa, tener una buena vida como funcionario público. Entonces, un farsante al final, deja embarazada a la hija del verdugo del pueblo y tiene que casarse con ella. Y no tiene trabajo. Entonces está obligado al final a aceptar el trabajo de su suegro. Al final ¡qué terrible! Ser verdugo claro. Ser verdugo él para poder tener la casa para su esposa embarazada. Y en eso toda la película se trata de cómo él trata de esquivar, de no tener que hacer el trabajo. Y es tan fuerte la película porque, no creo que es un tremendo spoiler, termina que después de todos sus juegos y el chiste para evitar asesinar a una persona, tiene que hacer el acto. Y termina, y es un momento súper fuerte cuando él sale después de haber asesinado a la persona. Y eso, el efecto para la persona de asesinar es tanto que uno no puede estar de acuerdo con la pena de muerte para asesinato. ¿Ya? Dicho todo eso, porque estoy súper en contra de eso, de la verdad, estoy a favor.
acá en Chile también hay una película que es muy, 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 muy clarificadora, ¿no? Que El Chacal. es El Chacal de Nahuel Toro. Claro, El Chacal de Nahuel Toro, y que también es en blanco y negro. Y yo de este siglo me quedo con Bailarina en la Oscuridad, que también encuentro que es una tremenda película que habla sobre la pena de muerte y lo que significa finalmente, porque además ella era inocente. Entonces, tremenda esa película y se va quedando ciega, ¿no? Ya. Hassan, perdón, Sí, que te haya interrumpido. Después de haber dicho todo eso para demostrar que estoy de acuerdo con ustedes acerca de la pena de muerte por asesinato, por violación, porque no sirve y porque la venganza tampoco en términos morales sirve. Yo creo que estoy a favor de la pena de muerte en una situación que es por temas de corrupción. Porque una persona que es racional, ¿ya? ¿Cuál es la persona que comete un delito por razones racionales? Es los crímenes de cuello y corbata. Julio Ponce Lerú, cuando decide racionalmente estafar al fisco, él no lo está haciendo por tema emocional, lo está haciendo porque puede. Porque racionalmente hace un cálculo que él puede hacerlo y las penas que le va a llegar no le afectan. Cuando Carlos Delano, acuerden del caso Penta, y cuando Carlos Lavín cometen sus delitos, lo hacen con la seguridad de la impunidad y de ser rico, por incluso si ponen una tremenda multa, si van a terminar en la cárcel, es tan poco probable con la tema de defensa que va a tener que al final puede cometer el delito en impunidad. Para los que son crímenes de cuello y corbata y por corrupción, esas son las únicas personas donde el desincentivo de pena de muerte puede hacer que esas personas racionalmente cambien de posición. Y entonces al final, aplicando pena de muerte de esta forma, no lo tendrían que aplicar tanto porque hay que al final fusilar a uno de ellos y los demás van a empezar a comportar bastante mejor. A ver, espera un poco, para. Esto es prevención general, especificado, esto ya es una teoría que tenemos, Jaime va a tener que desarrollarla porque es una teoría nueva, claro. Es prevención general específica y se da en China. En China se da que los delitos de corrupción... En China tienen los delitos de corrupción, tienen pena de muerte, ha pasado, y claro, en el fondo lo que está diciendo Hassan, con ese entusiasmo que a veces le caracteriza, es que cuando alguien le da un ataque de no sé qué y mata a otra persona, lo hace no con la absoluta tranquilidad de haber hecho, etc. El que va y roba y tira una gargantilla tampoco pensó, etcétera. Son delitos como... en cambio, el que planea un robo a nivel... Un fraude. Un fraude, un robo a nivel como bien pensado, etcétera, lo pensó, lo volvió a pensar, lo estudió con sus abogados. Entonces, claro, y esas personas están con cierta seguridad, además, que no les va a pasar yo nada. Preguntaba lo de Japón no porque fuera como una ley, sino que en el fondo como que es tan vergonzoso ser un empresario que claro, que ellos mismos exactamente a eso iba, que ellos mismos se suicidaban porque era una vergüenza tremenda, digamos, y he visto películas modernas que todavía tocan ese tema. La quiebra en Chile, perdona Jaime, te damos el tiro de la palabra, pero ya te lo explica, la quiebra de empresas, tú sabes que era muy vergonzoso, te quebraban. O sea, la quiebra era en términos comerciales, ahora cualquiera quiere y le da lo mismo. Antes no, era muy vergonzoso. Ese era en Chile un fenómeno vergonzoso para la persona que tenía una empresa y no era capaz de administrarla positivamente, sus activos pasaban sus pasivos, había que echar a la gente y todo, y por eso se llamaba quiebra. Jaime, ¿qué opinas de esta teoría de Hassan Khan? Mira, a ver, no estoy de acuerdo, por si alguien pensaba que está de acuerdo o no, pero me gustaría tomármelo en serio, porque hay varios elementos que son bien clave. La primera es que si podemos hacer una distinción no en base a proporcionalidad, es decir, a gravedad del hecho, sino al tipo de hecho. Que eso es bien interesante. No se ha desarrollado, digamos, académicamente en delitos específicamente de corrupción, pero sí se ha desarrollado a propósito de delitos de terrorismo, crímenes de guerra, cosas de ese estilo, porque dicen, ¿sabe qué? Esas personas, hay un autor alemán que se llama Gunther Jacobs, que desarrolló una teoría que se llama el derecho penal del enemigo. Esas personas no podemos considerarlo, no podemos aplicar el derecho penal del ciudadano. Y ahí uno podría entrar en una discusión, yo estoy en desacuerdo con esa teoría,
creo que lo que nos permite funcionar realmente como sociedad es que aceptemos incluso a los que niegan a la sociedad, lo aceptemos como parte de ella, ¿no? Pero ahí no están los delitos de corrupción. Y tú introduces un elemento que es el de la racionalidad. Y es un elemento primero, es bastante discutible que esa racionalidad sea tal. Eso ha sido estudiado bastante. Primero, yo te diría que cerca de algo así como, puede que me equivoque, no tengo la cifra clara en este momento, pero yo te diría que cerca de el 40% de los casos en que se aplicó la pena de muerte en Chile fueron casos de homicidio calificado. Y el homicidio calificado, ¿qué quiere decir que sea calificado? Es decir, que concurren ciertas circunstancias que hacen que la pena sea más grave y que entendamos que el hecho sea más grave. Y la más común de esas es la premeditación. Es decir, que yo cometí el hecho después de una reflexión profunda y con un ánimo frío y tranquilo. Yo te encuentro razón, efectivamente, que de hecho otro 40% son de robo con homicidio, que personas probablemente entraron a robar y no tenían planeado además matar, ¿no? Y ahí se aplica completamente lo que tú dices. Pero en el otro grupo no necesariamente se aplica eso, no necesariamente se aplica. Y uno podría decir, por ejemplo, que en los casos de los parricidios, por ejemplo, donde también había pena de muerte, normalmente no es que un día uno se levante y mató a la familia, sino que hubo un proceso de abuso previo en que yo golpeaba a mi familia, que lo abusaba, y que terminé matándolo. O sea, aceptar que son lo que se llamaba antes como homicidios pasionales, aquellos que llegan a pena de muerte, la verdad es que no es necesariamente lo más común. Y es cierto que se cree que los delitos de cuello y corbata tienen un nivel mayor de racionalidad, pero también es un error pensar que esto se sienta una junta en el directorio y dicen como, mira, vamos a cometer delito. ¿Cuál es el plan? No funciona tan así. Es una cosa que es más progresiva, en que se van metiendo de a poco y traspasan una línea y después otra, y alguien le dice, mira, este gallo, tenemos que cerrar el negocio, invertimos todo lo que teníamos en esto, y chuta, y lo tiene que aprobar un funcionario público, nos dice que si le pasamos 500 lucas lo hace, y tú decís, pero mi negocio es bueno, está bien, este gallo nos quiere fregar, ya sabes que pasan las 500 lucas, y te va envolviendo, uno se ve envuelto en una cosa, ¿no? Que va siendo progresivo, y por eso es tan importante que la prevención de la corrupción se dé no solamente en la represión, ¿cierto? No solamente en los casos que se descubre, sino que hayan incentivos que generen transparencia al interior de todos los sistemas, tanto en la empresa como en el sector Eso, público, por supuesto, ¿no? Entonces, tampoco existe en Chile. Así como no prevenimos los otros delitos, eso tampoco. No. Claro. De hecho, uno de mis temas que yo trabajo mucho son los modelos de cumplimiento, modelos de prevención del delito al interior de la empresa, y es algo en que nos falta un tramo tremendo de avanzar para que los tomemos realmente en serio. Pero sí hay un punto que es verdad, y es que cuando alguien descubrió alguna vez esta idea de los delitos de cuello blanco, Edwin Sutherland, en los años 40, en el año 38 da un discurso y después publica un libro en los años 40, ¿no? Y Edwin Sutherland dice algo que hoy día nos parece muy obvio, y dice, oiga, ¿sabe qué? Hasta ahora él era un criminólogo, dice, hemos sostenido que la delincuencia es un problema de los pobres, que es un problema de la pobreza. Y resulta que no es tan así. Lo que pasa es que no le llamamos delito a lo que hacen los ricos. Y en vez de, y tiene una frase muy buena, yo la cito siempre, porque no me la sé de memoria porque es larga, pero dice, mira, mientras para los pobres tenemos cárcel, tenemos pena de muerte, tenemos policía, tenemos jueces, para los ricos tenemos multas, tenemos entes administrativos fiscalizadores, tenemos órdenes de cesar y desistir y tenemos acuerdos extrajudiciales, ¿no? Tratamos las cosas de manera distinta. Y eso en Chile era totalmente así, y de hecho yo tengo un artículo que publiqué el año 2013 que se llama Derecho Penal e Impunidad Empresarial en Chile. Hace 8 años publiqué ese artículo. Y la verdad es que en verdad, para ser honesto, el título era más provocativo que el contenido, pero iba mostrando con los casos recientes cómo el problema no era que teníamos jueces blandos, que siempre se le echa la culpa a los jueces garantistas y todo, sino que era un problema que teníamos un sistema que no veía realmente como delincuentes a las personas que trabajaban en el ámbito empresarial y que cometían delitos. No nos veían realmente como delincuentes. Y eso ha ido cambiando. Yo creo que fue clave, por ejemplo, para eso el caso Penta. Se empezó a generar un clamor por preocuparse de esos delitos.
se empezaron a crear penas de verdad, penas efectivas. Mira, fíjate que el año 2016 se vuelve a establecer la pena para el delito de colusión, que se eliminó, existió en Chile hasta el año 2005 y se aplicó. ¿Cuántas veces creen que se aplicó eso? Existió desde los años 50. Nunca, ni una sola. Pero ya se sabe la respuesta, No. pues, colega. Claro, sola pues, vez. no, Perdón, Está colega, haciendo perdón, trampa, está haciendo trampa. Perdón, colega, perdón, Claro. colega, tiene Oye, razón. pero es verdad. Pero esa es la respuesta correcta. Oye, ni una sola vez, ni una sola vez. Estamos hablando de una cosa que estuvo vigente Increíble, qué 50 años, ni increíble. una sola vez. Entonces, y no es que no hayan habido casos de colusión, claro que hubo un caso de colusión. Entonces, cuando se critica mucho a Lagos, y dicen como, no, es que Lagos eliminó la pena para el delito de colusión, oye, creó una institución súper fuerte para perseguir la colusión, que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica yo creo que está bien evaluada hoy en día, creó una institución bien fuerte para perseguir la colusión y eliminó un delito que no se aplicaba. Igual tiene sentido. Pero los tiempos van cambiando. Y en el año 2016 dijimos, ¿sabes qué? Como sociedad nos parece que esto es un hecho grave, así que volvamos a establecer el delito. Oye, y se fueron al chancho con la pena. La pena es como de 10 años, y además con una regla en que no hay ninguna posibilidad de bajar grados de la pena. O sea, hay más probabilidades de que uno se haya preso por colusión que por un homicidio simple. Y tú decís, ya está bien, si es grave la colusión, pero chuta, yo igual encuentro que es más grave matar a alguien. ¿Ah? Entonces el punto es que esto ha ido cambiando, se han ido creando delitos, se han ido aumentando penas. ¿Y cómo lo quiero conectar esto, cierto, con lo que estábamos conversando? Y es que yo he estudiado, a propósito les decía, estos modelos de cumplimiento al interior de la empresa. Cada vez que había un catalizador para estos modelos, es decir, que se han empezado a desarrollar, que la empresa han empezado a preocuparse, prevenir los delitos, es cuando ha habido un escándalo y que ese escándalo termina con cárcel para alguien. ¿Ah? Y eso es súper fácil verlo y uno va viendo hoy Estados Unidos, mira, en los años 30 empezaron a desarrollarse los primeros modelos, fue por el caso de los llamados electrical cases, un caso de colusión, de hecho, en que terminaron por primera vez, eso también, mira que pareció el caso chileno, había una ley que permitía la cárcel desde 1890, nunca se había aplicado y en los años 20, años 30, lo menos que no me acuerdo la fecha exacta, un tribunal dijo, es que mandémoslo a la cárcel. Y empezaron a correr en círculo y empezaron a decir, ¿sabes qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? No podemos cometer más delitos. Entonces, el punto es, tú dices, ¿para que haya prevención? Sí, para que haya prevención necesitamos pena efectiva. ¿Y qué es lo que ha empezado a pasar en Chile? Fíjense, el caso Corpesca. En el caso Corpesca se condenó. Yo creo que era discutible, o sea, había un espacio de discusión si realmente era delito o no. De hecho, eso se cambió en 2018 para que casos como el de el senador Ortiz definitivamente fuera delito. Pero antes de eso es bien discutible. No se ha leído todavía el fallo, pero hay una amenaza real de que se vaya a la cárcel. Pasó con la alcaldesa Karen Rojo, la exalcaldesa Karen Rojo en Antofagasta, ¿no? Que se la condenó a 5 años y un día, que se está yendo la gente a la cárcel. En el año 2018 se aumentaron las penas para los delitos de corrupción y se equipararon las penas del funcionario público a las del privado que pasa la plata. ¿Por qué? Porque se empezó a ver, ¿sabes que esto no es un problema del funcionario público? Esto también es un problema de la empresa que está generando ámbitos de corrupción, que tal vez tiene más poder esa empresa incluso. Entonces, ¿sabe qué? Aumentemos las penas. Entonces, la pena de muerte, para efectos preventivos, la verdad es que no es necesaria. Penas efectivas, parece que sí. Parece que eso sí tiene un efecto, sí ayuda en algo. Y cuando yo digo, mira, ¿sabes que esto de aumentar las penas no ayuda mucho? En general, hay ciertos ámbitos en que eso no es tan así, y son criminalización primaria, es decir, cuando por primera vez convierto algo en delito, algo que antes no era delito, ha pasado en algunos países, por ejemplo, con bajar archivos peer-to-peer, ¿no? que todo el mundo, ¿cierto?, baja archivos, películas y cosas así ilegalmente, y cuando se empezaron a establecer, no cárcel, pero multas reales que te llegaban a la casa y un día te encontré con una multa de 600 euros, bajó efectivamente, hubo algún efecto, ¿no? Cuando se criminaliza por primera vez. Y cuando aumenta la pena en tal manera que uno podría decir que cambia la naturaleza del hecho. Y eso es lo que estaba pasando con algunos casos de delincuencia de cuello blanco en Chile, que las penas se han aumentado de tal manera que esto no es un problema que uno puede resolver de, oye, te están acusando de colusión, bueno, vayan y paguen. No, sabes que ahora efectivamente te puedes ir a la cárcel, eso puede generar un cambio en que haya, ¿cierto?, una baja en la comisión de esos delitos. Si eso va a ser así o no, es algo que hay que estudiar, es súper difícil. En general, cambios en las penas no generan demasiado efecto, no se ven muchos resultados, pero posiblemente algo haya.
Oye, te voy a leer algunas cosas que escribe el público. Dice Teo Calfucura: el Estado, a través de los gobiernos, tiene el deber, repito, el deber de resguardar la vida de la ciudadanía. Si previamente no se ha realizado nada para efectivamente poner en práctica este mandato, muy por el contrario, los niveles de corrupción del Estado son altísimos. Malamente la pena de muerte solucionará los problemas que nos afectan como sociedad. Existe el derecho penal y ese es el camino. Si se volviera a poner en práctica la pena de muerte, ¿qué sería lo siguiente? ¿Revivir a Pinochet? En Facebook, Teotista Mendoza dice: la ineficiencia de las policías es grave. La desidia, la negligencia y poco interés en resolver los casos. Los montajes es gravísimo. En Facebook, Jessica Lorena Castillo dice: La Milla Verde es una gran película de pena de muerte. Nos recuerda otra película más. En YouTube, Boris Castillo dice: la pena de muerte también a nivel mundial ha sido mal utilizada y en algunos casos se asesinó a inocentes que fueron acusados por diversos motivos, incluidos políticos. En Twitter, Pablo 11215582 dice: en el caso de los delitos en el caso de los delitos de corrupción y de fraude al fisco, sí producen daños proporcionales a la muerte. ¿Cuánta gente se muere esperando atención por falta de recursos? Y miles de ejemplos más. Poniéndose un poco en el caso de lo que decía Hassan. Oye, bueno, es muy interesante conversar de esto. A mí sabes que finalmente es un tema que me apasiona bastante, como que creo que tiene mucho que ver con cosas además que sufrimos como en el cotidiano. O sea, tú sabes que puedes estar llegando a tu casa y puede llegar alguien a atacarte y eso puede provocar la muerte de un ser querido, como pasó el domingo en la noche, ¿no? Y eso nos puede pasar a cualquiera, nadie está libre de que eso suceda. Y por eso también es un tema entrar en el debate ya más profundo de qué es lo que lo provoca, ¿verdad? De por qué esas personas llegaron a hacer algo como eso, sin pensar en que terminaron matando a dos niños que, por supuesto, no merecían ese destino. Entonces, es un tema, yo creo que como sociedad tenemos que discutir, pero ojalá que no se discutiera desde el populismo, sino desde lo realmente importante, ¿verdad? Muchas gracias, Jaime Winter, por estar esta mañana conversando acá y espero que no sea la única vez que conversemos sobre este tema porque es un tema fundamental y que seguramente va a salir en la discusión constitucional, así que vamos a estar muy atentos y atentas a eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, gracias Jaime. Estén muy bien, chao.